Presentación de la dirección de convenio que tiene este campus con los hospitales, con el Hospital Barros Luco principalmente y también con el Hospital Exterior González Cortés, que son los dos grandes hospitales que se relacionan y se vinculan con este campus, además de la atención primaria del sector. Quisiera decir que estamos como facultad muy contentos y orgullosos que existan estas instancias en las universidades. Existe un concepto que se llama extensión universitaria y vinculación con el medio. Cuando uno habla de vinculación con el medio, significa que la universidad no es solamente un espacio donde vienen estudiantes a aprender y a formarse como un profesional en X carrera y lograr X título, sino que las universidades también tienen un rol de creación de conocimiento, como es la investigación, pero también de lo que es la extensión y la vinculación con el medio. Y ese punto en particular es lo que se refuerza en actividades como esta. La universidad, y sobre todo la Universidad de Chile, universidad pública con historia, tiene un rol fundamental en la sociedad. Y qué más importante que tener estos espacios donde uno pueda conversar, compartir experiencias, reflexionar en base a un tema tan importante como los derechos humanos. Más allá de que puedan existir distintas vertientes políticas que puedan identificarse más o menos con el tema, los derechos humanos son universales y no tienen un color en particular. Yo celebro esta iniciativa, agradezco mucho que el Departamento de Psiquiatría de este campus ya tenga su cuarta versión, esperemos que puedan seguir existiendo en el futuro y que se puedan diversificar. Bienvenidos a este campus, no es un campus muy grande, es un campus más bien pequeño, pero tiene el corazón grande para poder recibir a gente de distintas partes y poder compartir sus experiencias. Mucho éxito en esta jornada y que sea muy productiva. A nombre del Campus Sur y de la Facultad de Medicina y también como representante del decano, agradecemos esta iniciativa. Muchas gracias y felicitaciones. Alegría verlos reunidos acá, congregados, ¿cierto?, en esta instancia en que celebramos una cuarta jornada sobre derechos humanos y salud mental. La salud mental es uno de los hitos que ha marcado, ¿cierto?, la agenda en este país en los últimos años. Es un elemento muy importante sobre el que debemos reflexionar y que está fuertemente vinculado a los derechos humanos. Nosotros, como bien sabemos, tenemos una historia reciente donde han ocurrido ciertos hechos históricos, ¿cierto?, que nos han mantenido quebrados como sociedad, y es siempre un momento importante reflexionar hacia el futuro para que no tengamos en el fondo estos traumas en un futuro próximo. Sobre todo pensando en las nuevas generaciones, en el legado hacia los jóvenes, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos aprender del pasado para no repetir ciertos estos errores. Nos hemos reunido aquí para conversar, para reflexionar, para escuchar, ¿cierto?, atentos a algunos de nuestros maestros, ¿cierto?, chilenos de la psiquiatría. Me refiero a la doctora Fanny Poyarolo y a tantos otros, ¿cierto?, que se me pueden escapar en estos momentos. Así que bienvenidos, muchas gracias por estar acá y esperamos que esta jornada sea un momento especial para compartir, para reflexionar y para pensar en el futuro. Muchas gracias. De lugares distintos. Y eso corre también para quienes están hoy día escuchando estas intervenciones, ¿no? Yo quiero marcar en primer lugar ese tema, ¿no? La importancia de pensar el paso de las generaciones, donde lo mismo se repite, pero se repite no siempre del mismo modo. Esa es creo yo, la manera que tenemos de enfrentar lo inevitable, y lo inevitable es que cada cierto tiempo nos vamos a encontrar con situaciones de barbarie, como decía Fanny. Eso yo creo que nadie puede prometer de que nunca más va a ocurrir. Seguramente va a ocurrir, pero yo creo que el desafío, la tarea, como decíamos, es que pueda ocurrir de otro modo, que podamos enfrentar de otro modo esa repetición.
Eso me lleva a decir que algo que siempre he pensado a propósito de la transmisión de lo que podríamos llamar la memoria traumática del golpe de la dictadura, me lleva a pensar en esta idea de que tenemos derecho también como generaciones a vivir las cosas de la historia de otro modo también, ¿no? Es decir, que es tarea nuestra también no repetir lo mismo, ¿sí? Y estar repitiendo siempre lo mismo respecto a una historia que hay que poder construir también de otro modo, ¿sí? El deber de memoria, como se ha dicho muchas veces, es un deber que no es solo recordar, sino que es también, como decía Pablo, inscribir para abrir una posibilidad de futuro. ¿Sí? Es el futuro es nuestro desafío, no es el pasado, ¿sí? Creo yo. Eso por una parte. Por otro lado, me gustaría retomar un par de expresiones de Fanny y de Pablo, que yo creo que desde lugares distintos hablan de lo mismo. ¿Sí? Lo que Fanny llamaba actos de barbarie, que me parece que es el término más adecuado. ¿No? ¿Qué es la barbarie? Hay un texto de lo que le interesa el psicoanálisis de Freud que se llama El malestar en la cultura, ¿no? En realidad, el título original, que surge precisamente en el contexto de la guerra, el título original era el malestar en la civilización, que no es lo mismo que el malestar en la cultura. La cultura está en contra de la barbarie. ¿Sí? No hay cultura, o sea, la cultura y la barbarie son antinómicas, ¿no? No hay posibilidad de cultura en la barbarie, ¿no? Entonces, el malestar es la civilización, es decir, ¿no? En la barbarie nos encontramos en una regresión civilizatoria, ¿sí? Y eso es lo que yo creo que, con lo que Fanny se refería, es lo que nos encontramos hoy día. O sea, veníamos conversando en el auto y Fanny me decía algo que a mí me parece muy lúcido, ¿no? Y es que esta época del miedo, por ejemplo, de hoy, nos retrotrae al siglo XVII, decía Fanny, ¿no? Y me quedé pensando efectivamente, ¿no? Hay una regresión civilizatoria, no hay un progreso cultural, y eso es una tarea, yo creo. Por eso el trabajo con la cultura es tan importante en el mundo de la política. Una política sin cultura es puro poder nomás. Político para desarmarlo. La traición del par. Como dice una colega con la que trabajamos con Roberto François Dawan, la traición de una expectativa. ¿Sí? Yo creo que ese elemento me lleva al segundo punto, a propósito de los trabajos en derechos humanos, y creo que hay investigaciones pendientes y nos compete a nosotros como académicos y académicas de esta universidad. Hay muy poca investigación cualitativa respecto al impacto de la dictadura en los indicadores de derechos humanos. O sea, tenemos importantes estudios epidemiológicos respecto a cómo aumenta o no ciertos distintos cuadros, pero esa relación entre salud mental y violación a los derechos humanos, creo que es un ámbito pendiente. Saben que sus torturadores hicieron algo inadmisible y deben ser sancionados por la ley, pero viven impunes como si fueran héroes de la institución militar. Sabe que él hizo el bien, pero el discurso social, sostenido en el negacionismo, ha borrado de la memoria social y de la propia institución que hubieron varios militares que se opusieron al golpe militar en la dictadura, que fueron violentados por su propia institución, y hasta ahora su situación no encuentra respuesta, condenándolos a la desaparición al borrarlos de la historia de los militares y en la historia social. Se mantienen en un lugar o en una zona gris paradójica entre la institución militar y la sociedad civil. Voy a pasar a la segunda escena y concluyo. Transmisión y separación ante la prueba de las generaciones. Papá, las cosas que dices.
Ese texto, Papá las cosas que dice, es un pequeño fragmento que rescato de un documental que se hizo el año 2023, que se produjo el año 2023 por Rodrigo Baeza, y cuenta la historia de Alfredo García, hijo, cuyo padre fue detenido y desaparecido, y la historia de Paulina Costa, hija de un sobreviviente a Villa Limati, Lucho Costa. Es una producción de la segunda generación que de alguna manera trabaja la pregunta: ¿por qué los padres o madres fueron más militantes que padres o madres? Que es una pregunta, por lo demás, puedo decirlo así, de mi generación. Abiertos a nosotros. Ustedes elijan de qué quieren hablar. Está puesto así, pero desde un común denominador, que es esta temática de la salud en diálogo constante, permanente, intenso con los derechos humanos. Y yo vengo desde una mirada, digamos, específica, que puede ser un aporte también a esta discusión. Le puse a mi exposición trauma social y proceso salud-enfermedad mental, incluida, ¿no es cierto?, atención, desafíos actuales. ¿Sigamos? Tiene tres aspectos que voy a intentar tomar si el tiempo me lo permite. Uno, el trauma social y la violencia política, un cierto marco contextual y conceptual al mismo tiempo, para mostrar desde dónde estoy parándome para hacer las reflexiones que voy a hacer. En segundo lugar, algunas expresiones actuales del trauma social, y en tercer lugar, desafíos. El primer tema, el trauma social y la violencia política, algo respecto del marco conceptual. Ya de la primera mesa se desprende claramente esta relación tan estrecha entre el escenario histórico-social de la salud y la salud mental, ¿no? La necesidad de poder establecer un posicionamiento del proceso salud-enfermedad, atención en el escenario histórico concreto en el que le toca hacer su propio desarrollo. Y hoy en día estamos en esto. Se discutió de manera muy interesante con los colegas anteriores los cambios históricos que están ocurriendo, ¿no? Y que están generando a lo menos una polémica respecto del proyecto civilizatorio en desarrollo. Y eso a mí me parece súper valioso, bueno y necesario entrar a dialogar sobre todos los componentes que están aquí en este listado de cosas que son los más pregnantes del proceso de lo que podríamos llamar la crisis del proyecto civilizatorio a nivel planetario, y que incide muy directamente a nivel del hemisferio sur global, muy fuertemente. Y esto se conecta claramente con consecuencias inmediatas en lo que nosotros estamos viviendo como la crisis de salud pública. Cuando hablamos del proceso de salud, enfermedad, atención, tenemos que mirarlo en términos de sobre qué agua estamos nadando con el desarrollo de este proceso, ¿no? Y la lejanía que se sostiene ya pasaba una buena cantidad de décadas con la expectativa armada en Alma-Ata el año 78 con OMS de esta consigna de salud para todos en el año 2000. Por lo tanto, una consecuencia inevitable en la que estamos, quienes trabajamos desde el ámbito de los derechos humanos como espacio contrahegemónico, en una discusión respecto de si es necesario, a la luz de los cambios, las transformaciones que están en desarrollo en los modelos de sociedad que están hegemonizando la vida en nuestro planeta, si acaso los paradigmas vigentes en salud mental logran dar cuenta de las realidades sociales y de las necesidades que tiene la población en el campo de la salud y la enfermedad. Y
quienes estamos en la mirada contrahegemónica estamos convencidos de que ya no hay caso, el modelo biomédico está agotado y que es necesario parar, descubrir, co-construir nuevos paradigmas que permitan hacerse cargo de estos cambios que están en desarrollo. Y ese, a nuestro juicio, es una cuestión que opera unitariamente mirando los aspectos más estructurales y sus aterrizajes concretos en el campo de la salud. Y nos trae este tema en el que hemos estado metidos toda la mañana, ¿no? Esta relación entre ciencia y política, que nos muestra claramente que los temas de la salud y la enfermedad, como señaló ahí en el título de esta diapo, no escapan, es imposible que eso pase, no escapan a los conflictos sociales, políticos, económicos, culturales y éticos. El modelo biomédico encapsulaba las problemáticas de salud en sus escenarios disciplinares, pero esta concepción nueva, distinta, que amplifica esta mirada y que trae nuevos actores y nuevas disciplinas, rompe ese esquema para producir un acercamiento necesario y inevitable entre la ciencia y el mundo moderno. ¿Qué sujeto es el que está dando cuenta de estos cambios? Ese no es un tema menor, es un tema sumamente importante. Aquí nos ayuda mucho Foucault, ¿no es cierto?, que primero hace una medida muy interesante de su concepto de biopolítica para entender ciertas formas de la subjetividad, como el sometimiento violento del cuerpo, como biopoder. Posteriormente hay un avance, lo que algunos autores inicialmente señalaban como una superación del concepto de biopolítica por el de psicopolítica, en el sentido que el neoliberalismo ya no tiene la necesidad de castigar los cuerpos físicamente, sino que castiga el psiquismo del ser humano, el psiquismo individual y el psiquismo colectivo. Y hablan de la psicopolítica, que hay un par de representantes notables de esta mirada, por ejemplo Mauricio Lazarato y Byung-Chul Han, conocidísimo seguramente por todos ustedes, que han hecho aportes notables en ese sentido, pero desde aquí mismo se desmembra ya Lazarato, que dice que ya no es puramente psicopolítica. Tiene un libro interesante que los que no lo han leído se los recomiendo, que es este libro que se llama El capital odia a todos. Departamentos distintos de psiquiatría, ¿ya? Cada uno con sus particularidades y con sus fortalezas. Lo que sí probablemente saben es que el Departamento Sur tiene la fortaleza de tener un trabajo comunitario muy potente, tener un vínculo con los territorios muy estrecho y también un compromiso social que evidentemente se refleja en la jornada de hoy, ¿ya? Como muy bien presentaron, ¿cierto?, los expositores, este trauma transgeneracional requiere un esfuerzo sostenido para intentar reparar todo el dolor y el daño, ¿cierto? Y en ese sentido yo creo que es muy importante el compromiso institucional que el Departamento Sur ha de alguna manera establecido y que se traducen en esta jornada, la cuarta versión ya de esta jornada. Creo que esta invitación, ¿cierto?, a mantener los horizontes abiertos es una muestra muy, muy bonita y concreta de esta misión que como departamento de alguna manera están aportando. Entonces quiero agradecer la invitación, ha sido muy ilustrativa las ponencias, muchas gracias a los expositores anteriores y desearles una exitosa jornada durante el día. Muchas gracias. Como una escucha profunda, como una escucha social, en que no es que el médico escuche a su paciente, sino que todos nos escuchemos entrecruzadamente, todos, simultáneamente. Si eso no pasa, vamos a seguir marcando el paso y nos va a seguir costando. No hemos logrado en los 60 o 70 años que lleva el proceso de reforma psiquiátrica en Europa, en Estados Unidos y acá en Chile,
terminar con la institucionalidad del hospital psiquiátrico. Lo hemos logrado, y ahí está. Con nuevos argumentos, nuevos eufemismos, nuevas argumentaciones para fundamentar lo infundamentable. Porque hoy día está ya definitivamente probado que hay estrategias mucho más sanas, mucho más saludables, mucho menos caras también para poder atender las necesidades de salud y salud mental de nuestro pueblo. Eso diría yo. Gracias. Claro, ¿qué hace el cantor aquí? Soy el doctor López, soy el jefe de clínica del Servicio de Medicina del Hospital San Juan de Dios. Entonces de ahí puedo quizás aportar algo al debate. Por un lado, es súper interesante, ¿no?, el enfoque desde la disciplina psiquiátrica en relación a la salud, al trauma, etc. Y por otro lado, escuchar testimonios, ¿no? Yo vivo las enfermedades psiquiátricas desde el punto de vista de un internista, ¿no? Entonces, suelo recibir con bastante frecuencia pacientes psiquiátricos, comúnmente pacientes o que tienen alguna patología médica y traen su patología psiquiátrica, por supuesto, con ellos y que nos cuesta mucho manejarla. Y por otro lado, muy frecuentemente y cada vez más, lamentablemente, los pacientes con intentos de autoeliminación. Y, claro, ahí yo puedo, por cierto, no confirmar que es la atención psiquiátrica a la población chilena es compleja, ¿no? Es muy compleja, está muy en... O sea, faltan muchos, ¿no? Muchos psiquiatras. Nosotros, los internistas, somos muchísimos internistas, muy pocos psiquiatras, y lo veo cada vez que nosotros necesitamos derivar a alguien, ¿no? Que habitualmente es como va y es complicado, ¿no? Porque no hay ningún lugar, ¿no? Entonces queda con nosotros y finalmente resulta que lo tenemos que dar de alta al lado del paciente, y a mí en realidad me da pavor, ¿no?, pedirle a mis becados, oye, ya sabes que darlo de alta, no sé qué va a pasar con esa persona, ¿no? Ese es digamos, el enfoque que puedo entregar yo respecto, si bien tenemos psiquiatras de enlace, ¿no?, lo que es mejor que antes, ¿no? Y respecto al mejor que antes también, en relación a lo que comentabas tú de la dificultad del acceso a la salud, eso es absolutamente real, por supuesto, ¿no? Pero existe, esto puedo dar fe de eso, un montón de gente, ¿no?, que se dedica a sacar adelante este bote, que es bien pesado, ¿no?, y que no trabajamos en las clínicas privadas, cosa de cada uno. Yo no trabajo en una clínica privada, nunca lo he hecho, ¿no? Soy exclusivamente médico de hospital. Y tratamos de realmente, no como un eufemismo, entregar realmente lo mejor posible hacia las personas que atendemos, ¿no? Y eso está definitivamente, como ya dije, mejor que antes, ¿no? Mucho mejor que antes. El Hospital San Juan de Dios hoy en día, yo puedo decir eso con orgullo, es un tremendo hospital. Tremendo. Esta canción se llama Dos veces en septiembre. Perdóname si vuelvo a hablar, perdóname si callo para siempre, perdóname si fui fugaz en el común del agua,
Perdóname al despertar, perdóname si llamo a tu ventana, perdóname si en mi sueño rebalse tu almohada. Perdóname, siempre quizás, perdóname la indiferencia llama, perdóname si sin cuidar destrocé una mañana, perdóname esta ciudad. Perdóname que mata por la espalda, perdóname, será verdad, la noche lleva el agua. Claro, bien confuso, ¿no? Lo que resulta al interior de un personaje, bien lo sabe Elisel, que le toca vivir así eso, derrumbes mayores, ¿no? Va a ser una canción que se llama Ave María, que no es una oración propiamente tal, quizás algo de eso tiene. Ave María, dentro de tu cuerpo astral responde la pregunta. Un feto de metal, tus cortos años, vagando por la ciudad, de moneda en moneda, de bar en bar. Ave María, sobre dimensia esencial, disputas con un sordo, tu pena capital, rompes los huesos del que te mira pasar en tu cara de goma. Alquitrán, ay, dentro del tiempo, a tus ojos va. Dime, ¿y en cuánto tiempo? ¿Dónde hay de mirar? Entre puerta y puerta, miseria real, en medio del pecho se forma un barrial. Ave María, la misa dominical nos sirve de limosna, destruye la ciudad. La noche entera dentro de una capital, la urbe americana que huele mal. Ave María, los autos vienen y van, los hombres de corbata, puterío legal, una moneda vulnera tu libertad, no te compra una vida, la roba más. Ay, dentro del tiempo,
Ay, tus ojos van, dime, ¿y en cuánto tiempo? ¿Dónde hay de mirar? Entre puerta y puerta, miseria real. En medio del pecho se forma un barrial. Muchas gracias. El frío no solo me congela los dedos, sino que me desafina la guitarra. El aire acondicionado. No, el frío. ¿Tiene frío? Sí. Esa era una canción que no es mía. Yo creo que tiene que estar aquí, ¿no? Cigarrito. Voy a hacer un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pido. Ay, 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 me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay. Voy a hacer un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo y boto la cola y recoja el que quiera. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de abajo y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Desde la mirada médica, dar un paso mucho más sustantivo aún de lo que aquí ustedes en la zona sur, en este lugar, en este enfoque, en esta manera de mirar la salud mental y de mirar la psiquiatría, lo hacen porque la realidad que estamos viviendo pareciera ser que nos está exigiendo ir más allá aún en esta mirada. Quiero partir de alguna manera diciendo que la Declaración de los Derechos Humanos y el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el artículo que define lo esencial de este mínimo ético que la humanidad en un momento decidió exigirse, formalizarlo como un acuerdo no trascendente.
en este artículo primero, siento que está la mirada justamente, ¿no?, de la salud psíquica, ¿no?, de lo que necesitamos para la salud psíquica. Está sintetizado. Dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es decir, a mí me parece que está la mirada, ¿no?, de lo que diríamos nosotros un sujeto integrado, ¿no? De alguna manera está ahí su dignidad, ¿no?, como persona, como ser humano, pero está ahí también, ¿no?, su exigencia. Dice, dotados de razón y conciencia, dotados de pensamiento y de sentimiento, dotados de emociones y de razonamiento, ¿no? Deben relacionarse. O sea, está la dignidad personal, pero está la relación interpersonal, la relación con otros, la vida en común, los seres juntos. ¿No? Creo que es una síntesis que además surge, hay una expresión en la introducción en que habla de los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Nace los derechos humanos de una reacción a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. ¿Y qué era esto? La barbarie de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La matanza, ¿no?, del mundo dividido en dos, ¿no?, y dañándose mutuamente, destruyéndose mutuamente. Pero junto a esto el Holocausto, la brutalidad extrema de la destrucción, del uso del poder sádico, cruel, bárbaro del Holocausto. Pero además están Hiroshima y Nagasaki. Está la ciencia, la física, llevada al máximo de la creación física, matemática, ¿no?, y traducida en una destrucción brutal, bárbara, que, como aquí dice, la barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad. Fundamentalmente, ¿no? Así que para esta mesa no hemos querido, digamos, pretender focalizar un tema en concreto, porque dado el título de la mesa, ¿cierto?, es una temática que se puede abordar de muchos puntos de vista, desde la psiquiatría y la salud mental. Así que cada uno de nuestros sectores tiene la libertad de elegir y abordar esta temática, ¿cierto?, desde su punto de vista. Partamos entonces con Andrea Bamón. Hola, buenos días, creo todavía, ¿no? Buenos días. Buenos días. Antes de hablar cualquier cosa, quiero hacer un saludo y un recuerdo por el pueblo palestino, que creo yo no se puede mover un dedo en el área de los derechos humanos sin recordar que en este momento está ocurriendo un genocidio al lado de nosotros. Después de ese comentario quiero contarles nada más que he venido aquí con el buche y la memoria, digamos. No traigo ninguna estructura específica acerca de cómo plantearles el tema de los derechos humanos y psiquiatría.
Yo lo entendí así, yo entendí que el tema fundamental era la vinculación entre los derechos humanos y la psiquiatría. Y ahí quiero hacer algunas aclaraciones respecto de cómo yo veo ese tema, porque creo que la psiquiatría, la enfermedad mental, no es fácil llegar y ponerla junto con lo que hemos llamado la salud mental. Creo que esa diferencia es sumamente importante. Como decía Rousseau, tal vez los derechos humanos son los derechos que pueden ser en algún momento reclamados. Y con eso quiere decir, ¿no es cierto?, que hay una persona detrás que tiene conciencia de una cierta necesidad y una posibilidad de reclamo de algo que le pertenece y lo actúa. En cambio, creo profundamente que uno de los problemas más graves que tiene la enfermedad mental es la incapacidad absoluta de reclamar por sí mismo. Y esa característica los ha puesto en un lugar muy distinto con respecto a lo que las sociedades consideren los derechos humanos. Solo para hacer un mini recuerdo, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial, entiendo que ya conversaron, ¿no es cierto?, de que después de este evento horrible, el mundo occidental fundamentalmente decide constituir esta Carta Universal de los Derechos Humanos. Pero el recuerdo acerca de que, si ustedes se acuerdan, el Tercer Reich se inicia en 1939 y el primer decreto que hace Hitler para mejorar la raza y fomentar el exterminio de vidas sin sentido es un decreto en el que declara la vida de los enfermos mentales como sin sentido. Son una carga social, o sea, cuestan plata, no tienen sentido, y utilitariamente son una máquina biológica sin sentido, porque comen, respiran, se mueven, pero no producen. Y entonces con estos dos argumentos convence al pueblo alemán de la necesidad de exterminarlo a tal punto que los alemanes entregan a sus familiares portadores de retraso mental, esquizofrenia, Corea de Huntington y unos 5 o 6 diagnósticos más, con la idea de que sean llevados a una mejor vida, que hagan un acto de dejar de estar donde la vida podría ser superior a ellos y hacer así un acto amable para la sociedad. Bueno, se armó una burocracia muy, muy bien planeada, donde los doctores, ¿no es cierto?, nos permitimos quedar sin responsabilidad, porque había un doctor que observaba, pero no era el mismo que solicitaba que el enfermo psiquiátrico fuera llevado a un lugar donde era observado por 3 peritos, de los que emanaba una vez más un diagnóstico, ¿no es cierto? Y esos 3 peritos mandaban una nota a un perito superior, que era el que finalmente decidía si este sujeto cabía dentro de los criterios del plan de exterminio o tenía alguna posibilidad de retornar a los institutos de donde había provenido. Eso lo hicimos psiquiatras, médicos, entrenados en una ciencia que en ese momento se iniciaba, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que la psiquiatría que nosotros hacemos ahora se inicia a fines de los años 800
y se pone en práctica más o menos al mismo tiempo que se inicia este movimiento que extermina a quienes nosotros somos capaces de diagnosticar como degenerados, endógenos, incurables, no rehabilitables, etcétera, etcétera, palabras que a la sociedad le sirven para generar el exterminio de 70.000 personas con enfermedad mental hasta el año 1941. Textos posteriores han mostrado que los enfermos psiquiátricos que fueron exterminados a través de una burocracia especial fueron 300.000, son de los que se sabe en este momento, y todavía se sigue encontrando evidencia que muestra que más de ellos murieron en estas condiciones. Hubo un intento de buscar a los responsables, los médicos. Se ampararon como se amparan los militares cuando hacen un golpe, en que la responsabilidad, quien la tiene el que apretó el gatillo, la tiene el que pensó el plan, la tiene el que trasladó al enfermo y no se negó a trasladarlo, la tiene el doctor que puso el botón de la cámara de gas para que los enfermos murieran. Nunca se va a saber. Hubo un avance jurídico interesante en el sentido de defender los derechos humanos de los enfermos psiquiátricos que fue propuesto en Nuremberg, que se podía decir que había derechos que son naturales y que incluso son previos a los derechos humanos, y que son los derechos, es la manera que los persas y los romanos, ¿no es cierto?, llaman a lo que nosotros posteriormente le llamamos humano. Y esa naturalidad que tiene en cada uno de los médicos para no hacer daño, para fomentar el beneficio, para jamás quitarle la vida a alguien que está desprovisto de toda información para tomar una decisión y ser libre frente a la muerte, no puede volver a suceder. Hasta ahí nomás llegó Nuremberg. Después de eso tengo bastantes recuerdos de psiquiatría y Chile, pero no me quiero tomar más tiempo del que tengamos disponible, así es que quiero dejar esa idea. El futuro, el destino de la enfermedad mental es distinta de la salud mental. La enfermedad mental no tiene voz, no reclama, vive en la naturalidad que uno le dé, sin aspirar a nada. Y la pregunta es, ¿qué sistema podemos ofrecer a los humanos y a los enfermos para que sean integrados a un mundo que parte de la idea de que es necesario trabajar, es necesario producir, es necesario acumular, es necesario apropiarse, es necesario estar todos los días construyendo civilidad, ¿no es cierto?, aunque sea por arriba de nuestros propios deseos naturales. Eso, voy a dejar a... Porque creo que puede ser un camino para salvarnos y cuidarnos entre nosotros. El amor y la compasión hacia los demás. Eso quería decir solamente. Muchas gracias a quienes han asistido a esta primera parte de la jornada. La jornada sigue en la tarde. Especial agradecimiento a quienes han expuesto hoy día en la mañana. Creo que ha sido un espacio de intercambio, lo que siempre es importante para nosotros, y queremos dejarlo y dejarla invitada. Le doy la palabra al tiro a Patricia a la jornada de la tarde, que empieza a las 2 de la tarde. Patricia, ¿tú quieres decir algo? Yo quiero solamente, si me pueden permitir, ¿no es cierto?, ocupar este espacio para hacer un homenaje a Laura Moya. ¿Y por qué lo digo?
bueno, perdón que me emocione, pero yo fui parte de su equipo, que trabajamos la 14 de enero, y yo siento que fue una tremenda escuela ser de Sydney, porque ella, ¿no es cierto?, con su experiencia como psiquiatra comunitaria y haber trabajado con Marconi también, ¿no es cierto?, que es nuestro referente acá en la sur, yo diría que nos presentó una psiquiatría comunitaria y desde la salud mental, desde y con la gente de las comunidades, ¿no es cierto? El hecho de estar trabajando la 14 de enero, que fue el primer toma de terreno en plena dictadura, nos dio, ¿no es cierto?, y nos formó como, yo diría, como profesionales con mucha resistencia, con mucho valor para estar en la comunidad. Y de ese camino comencé junto a Laura Moya, siendo bastante joven, has continuado mi trayectoria profesional y creo relevar en este momento también la participación de las agentes comunitarias que están aquí presentes, que son más de 10, ¿no es cierto?, de distintas comunas de la zona sur, porque hemos entendido acá en la sur, tomando la herencia de Juan Marconi, que se hace necesario continuar trabajando la salud mental desde la comunidad, con los expertos por experiencia que decimos nosotros, que son mujeres, que son hombres, que tienen tremendas condiciones y conocimiento de la vida cotidiana de sus territorios y que hacen de la salud mental, ¿no es cierto?, un aporte relevante. Me parece que esa experiencia que entregan los agentes comunitarios tiene que ser vista y siendo más público en un proceso de interacción con la red de profesionales de la comunidad. No pueden estar aparte, tienen que ser también incluidas, ¿no es cierto?, como personas que son capaces de trabajar la salud mental comunitaria de sus vecinas y sus vecinos en un aporte de salud, del buen vivir, como planteaste tú, Madariaga, ¿no es cierto?, que tiene que ver también en ese espacio territorial, no solamente de resistencia, sobrevivencia a la pobreza, sino también hay elementos para incidir en la salud mental de su comunidad. Eso quería plantear. A lo largo de su trayectoria ha combinado la práctica clínica y la docencia, habiendo formado parte del cuerpo académico de este departamento, ¿cierto?, en el pasado, y colaborado en diversas instancias de formación en salud mental. Actualmente se desempeña tanto en el sector público como privado, con ejercicio en el Hospital del Profesor. Es docente además hoy en la Universidad Mayor y la Universidad de Santiago de Chile. Calles, sino también el interior de los hogares. Conversando con sus padres, se fueron dando cuenta de que la violencia de género era más común de lo que cada una creía y que juntas podrían enfrentar sus miedos. Que perdieran el miedo era una cosa muy difícil, es tan difícil hasta de explicar, porque uno sentía que hasta pensar era malo. Nosotros teníamos que ir golpeando puerta por puerta para invitar a las mujeres. Yo recuerdo haciendo eso, andaba con mi hija chica y las invitaba a tomar tecito. Las mujeres del movimiento libertario de la luz, por la justicia no se puede callar. Realmente, y aquí hay una palabra que nadie, que no lanza, o sea, yo no estuve en la mañana, pero lo que he visto en la tarde, se ha hablado todo el rato de los determinantes sociales de la salud, o sea, los determinantes que están en la sociedad que generan enfermedad, la salud y de la salud mental. Y eso no se mejora con pastillas, ni con tratamiento, ni con terapia. Eso se mejora cambiando las condiciones sociales. Y eso se mejora con políticas públicas, pero también con comunidades. Si las comunidades no pueden esperar que todo lo haga el de arriba, también hay cosas que se generan, y hay cosas que generan la comunidad y generan cambio en sus territorios, en su barrio, en su pasaje. O sea, se genera bienestar también de la ayuda mutua. Y eso falta mucho. Yo encuentro que está tan deteriorado el tejido social, no sé, no se entusiasma, pero pasa mucho eso. Totalmente de acuerdo con lo que dijiste, Eduardo, ¿no? Y
con lo que dice Mauro, tal vez agregar que yo creo que, o sea, a mí me ha tocado trabajar mucho con personas que que no han muerto, pero que han sido, ¿no es cierto?, víctimas de tortura o familiares, en ese caso, y hay personas que tienen más capacidad de sobreponerse, que es lo que se llama la resiliencia, ¿no? En salud mental, mal nombre, la resiliencia es como de los objetos, de los activos, pero bueno, se llama así, contra la fragilidad. Y lo que yo creo, por lo que yo he visto, que puede ser muy, muy reducida, ¿no es cierto?, la muestra, es que las personas que logran sobreponerse y pasar lo traumático, que es inevitable sufrir lo traumático por lo que se ha vivido, que lo que se ha vivido es traumático, ¿ya? Es cuando en vez de huir o luchar, que son los dos grandes mecanismos filogenéticos y ontogénicos, ¿no es cierto?, frente a los traumas, son proclives a asociarse a otras personas, que es justamente, ¿no es cierto?, lo que nosotros vemos. Entonces, realmente, totalmente de acuerdo que habría que ver cómo incentivar más espacio colectivo, pero uno no los puede incentivar si la comunidad no responde, si hay ya siempre reticencia o etcétera. ¿Ah? Claro, bueno, nos fuimos topando por casualidad en el transcurso de muchos años, ¿no? Y esto fue el día que yo llegué a la brigada de rescate en el GAM con un herido y me dejaron allá. Dijeron, oiga, ¿quieres suturar? Bueno, suturé hasta la 1 de la mañana y luego estaba el DAO. Oye, ¿y tú? Claro, nos habíamos visto tanto y el DAO yo le había contado, le dije, no, pero mira esta historia. Y como que, ¿qué está hablando este gallo, no? Y ahí dije, ¿recuerda qué? Con la historia, el jardín infantil. Ese. Ah, ya, ok. Y bueno, hay hermano, país que ya no existe, en el que tuve la suerte de nacer. Yo nací en el año 1968, el 29 de diciembre, en la ciudad de Leipzig, hijo de estudiantes chilenos. Mi madre estudiaba germanística, mi padre estudiaba filosofía. El que luego fue mi padre, el que reemplazaron a la figura de padre, la dramaturga. Muy bien. Me crié los primeros meses en una guardería alemana, por eso el alemán es mi lengua materna, curiosamente. Y vuelvo a Chile con mi madre en agosto del año 61. Y bueno, esa es la memoria proyectada, esta es mi abuela paterna, la abuela Juana. Ese es el hermano menor de mi padre, biológico, digamos, el Oscar, ese soy yo. Entonces, en 1969, yo tenía una memoria proyectada de criarme con una abuela, un tío que me iba a regalonear y la abuela me iba a hacer todo tipo de ñuñúes, porque yo era el único nieto que existía en ese momento. Una espléndida proyección. Esto es del año 1972, este es el mismo personaje. Ella es mi madre, ella se llama Glenda, hablaremos de ella. Y ahí seguíamos, yo me recuerdo, yo tengo una memoria bastante como catastróficamente buena. Entonces me acuerdo de todo y puedo identificar, porque fui desde siempre un personaje odioso, cruzo, ¿no?, mi recuerdo con lo que me puede relatar alguien que también estuvo ahí. Esto es a los pies del Cerro San Cristóbal, me llevaron al zoológico, y esta foto la sacó mi abuela. Esa era la memoria que yo tenía proyectada, una vida llena de amor,
No, todo bastante perfecto, un niño proveniente de una familia comunista acomodada, fantástico. Pero pasó esto, ¿no? ¿Por qué? A ver, para aclarar, Eliseo me pidió que hablara más bien de lo vivencial, porque de lo académico, en términos psiquiátricos, no puedo hablar, no lo entiendo y no lo sé. Entonces, yo me armé, están ahí, están rotas, un poco más, un poco menos. Porque hay harta gente joven, ella, la Sara, la Virginia, la Maritza, etc. Ellos son más jóvenes, pero que hay gente ya más grande, que pasó por prisión, mi mamá, ella. Bueno, todavía no he llegado a los niños, porque ese es el tema. Bueno, en Frankfurt viví desde 1975 hasta 1994, porque a esta altura de la vida sigo viviendo allá porque mi mamá se puso vieja, por supuesto. Entonces la tengo que ir a cuidar, y además tengo mis amigos. Esta es la vista a la ciudad de Frankfurt moderna, tomada hace un mes desde la terraza, en algún momento empezó a aumentar y ya no escuchaba, ¿sí? Parecía la pata de la mesa, pero escuchaba. Y también, la mayor parte del día, los adultos estaban en asuntos de solidaridad con Chile, metidos en una oficina que nos había prestado el sindicato metalúrgico. Llegaban tarde y revisaban carpetas y cosas, y no, a veces no me llevaban, y mi mamá revisaba y lloraba porque salían los muertos, eran sus amigos, y no se enteraba, o de repente se enteraba cómo habían torturado al chileno que vivía en el edificio del lado, cosas que yo a esa edad no quería saber. Claro, no. Y uno también acumula ciertas experiencias traumáticas personales. Yo sufrí poca discriminación por el sencillo motivo de que yo no tengo acento, yo hablo alemán igual que ellos. Entonces, y si me pongo choro me veo casi rubio, entonces pasaba más o menos peor. Pero otros chicos sí sufrieron discriminación y yo por supuesto no me enteraba de eso, ¿no? Da un poco de susto la mirada de mi madre. Y voy a hacer un breve paréntesis respecto al tema de la militancia, ¿no? Porque ha sido un gran debate que tuvimos, y yo creo que fue una de las cosas más difíciles de perdonarle a alguien, que ella se haya ido y hayan dejado solo a su hijo, al cuidado de la abuela, a sabiendas de que eso en realidad le podía costar la vida. Entonces, fue muy difícil de entender que lo que ella estaba haciendo era lo correcto. Eso era lo que en ese momento había que hacer, ¿no? Y muy probablemente yo habría hecho lo mismo, estando en su pellejo. Hoy día solo puedo expresar mi más profunda admiración por mi madre, pero lo había años. Era nuestro manager en la ciudad en que ellos vivían, entonces nos organizábamos conciertos espléndidos con una amplificación fantástica, con un teatro repleto. Ahí dice, por si no lo han adivinado, solidaridad con Chile, ¿no? Entonces, así me pasé gran parte de mi exilio, dando giras, que empecé muy joven. Yo creo que eso fue un gran salvavidas. Opresión en sus casas, encontraron acá como un cobijo. En esto yo encontré que era lo que me hacía falta. Participar, tener más conocimiento, tanto en lo político como en lo que es la violencia y todas esas cosas que uno las estaba viviendo, pero uno no las estaba haciendo consciente. Con el paso de los años, la oferta de talleres de la casa de mucha represión cuando niño en las poblaciones. Yo vivía en la población Hormía y dentro de la familia había un tío socialista, abogado de la Corfo, que se tuvo que ir y llenaba mucho mi casa.
Entonces, a propósito de ese tío que nunca conocí, por lo demás. Entonces, a propósito de los traumas que uno va adquiriendo, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, nace esta inquietud después con los años de la necesidad de contar una historia. Y en ese momento era una necesidad de contar mi historia. Mi historia porque además hay una historia personal de abandono, entonces está muy, de alguna manera, dolida, rota, quebrajada. Y yo llegué a un lugar que era una capilla, que en esos tiempos era como el bastión de libertad que había en las poblaciones, y también un bastión político. Entonces, yo creo que ahí me empecé a reconstruir. Muy chico, sí, pero empecé a reconstruir también, y esto yo harto lo cuento harto, porque llegué a una comunidad cristiana, no siendo cristiana, yo no soy una persona de fe, pero entendí que la comunidad era el lugar donde yo tenía que estar. Y como que instintivamente después tuve la posibilidad de estudiar cine, tuve la posibilidad de sacar la carrera relacionada con las ciencias sociales, y me di cuenta en el fragor de que querer hacer cosas, que había una especie de imagen latente que se llamaba memoria, y que había mucha otra gente que estaba dañada por distintas razones, no solamente la cuestión política, hay muchas razones por las que la gente está dañada. Y siempre tendía a congregarse, a hacer comunidad, a hacer interacción, y hoy día veo y vi, me emocionó un poco esto, que es uno de los elementos, hoy día lo puedo entender como terapéuticos. Si a mí me sirvió, también le puede servir a otras personas. Entonces, cuando yo hago el trabajo de la memoria, que tiene que ver con un proceso político también, ¿no es cierto? Registrar la memoria histórica, el pasado que no se tiene que olvidar, porque tenemos que construir un futuro. Pero también estáis construyendo seres humanos. Estáis reconstruyendo espacios de gente que está muy quebrajada. Y tampoco con esto quiero romantizar los espacios como de las periferias, sino que en general la sociedad está resquebrajada, en general. O sea, cada uno arrastra su diablo, no sé, su historia, con distintas cuestiones. Y creo que el espacio de la construcción a través de la memoria es un espacio importante como instrumento, ¿no es cierto?, para ser una mejor persona nomás. O sea, digo nomás, pero que creo que es fundamental, ¿no? ¿Cierto? Porque pareciera que eso no es tan importante en esta sociedad. Pareciera que eso no es lo fundamental. Pero para algunos sí. Unos pocos. Tú no abres tu corazón y tu vida, No. y la expones aquí de una forma muy personal, ¿ya? Nosotros somos de Sintras, un centro de derechos humanos que trabaja con el trauma. Y bueno, trabajamos con muchos elementos que tú acabas de decir. Pero te quiero preguntar, ¿en qué momento te abuelas con tu madre? Hace rato. Yo creo que, bueno, mira, no me acuerdo bien. Yo creo que tiene que ver con conversar, ¿no? Y mi madre ni yo somos muy buenos para quitarle el poto a la jeringa. Entonces, pero sin drama, no fue una conversación así como, tú me abandonaste, ¿no? Fue mi mamá fuma como carretonera, y cuando voy a Alemania fumo como carretonera, como carretonero, como corresponde, porque si no, no sería su hijo, acá no fumo.
en una de esas noches fumonas empezamos a hablar el tema. Y más bien fue el relato de ella, ¿no?, que nos va terminando de cerrar todo, ¿no? Y no es que me haya pedido disculpas. No tenía por qué hacerlo. No, pues, no tenía por qué hacerlo, exacto. Y yo creo que en esas conversaciones también terminé de entender de que ella no tenía por qué ni pedirme permiso, ni nada. Ella tenía que hacer lo que tenía que hacer. ¿No? Y eso en ese momento. Entonces, después van apareciendo otras historias, pero ya, cuando uno ya se atrevió a traspasar esa barrera de que puta, casi que hay huérfano, lo empiezo. Bueno, a él lo motiva, yo quiero resaltar la motivación que tiene Rodrigo, que es como, primero que nada, que esta historia reciente, así como las otras historias anteriores, no se pierdan. Sabemos que hay una estructura, ¿verdad?, que invisibiliza todos estos procesos de represión, de trauma, específicamente así como centrándonos en el sujeto, el trauma, y cómo estos procesos de memoria, ya sean particulares o colectivos, ¿no es cierto?, o la revisión de estos procesos de memoria pueden ser una herramienta una herramienta terapéutica, digamos, en los procesos de sanación. Estoy pensando en los procesos de sanación subjetiva, digamos, en estos procesos que todo el mundo los tiene, digamos, historias personales, ¿no es cierto?, traumas de niños, traumas que pueden pasar, bueno, Freud hablaba mucho de las madres, ¿no? Pero también este trauma colectivo que de estas situaciones que no son tan lejanas, o sea, estamos hablando del 18 de octubre del 2019 y estamos hablando de una dictadura que nos tuvo por 19 años, ¿no es cierto?, en donde hay una sociedad que está enteramente traumada, y cómo las políticas de Estado en este sentido no han dado el ancho como para poder, no voy a decir sanar, pero voy a decir realizar una catarsis, ¿no es cierto?, con estas situaciones más colectivas. Creo que los que hemos trabajado la memoria, ya sea como la memoria histórica o las memorias más personales, sabemos que el acto del aula, por lo menos para mí, el acto del aula tiene relación con esos procesos de sanación.